Buenas tardes a todos, hermanos. Me presento, soy Milagros. Soy de Fuenlabrada, tengo 39 años y estoy aquí para dar gloria a Dios. Me quiero remontar a un momento hace 11 años, en una crisis personal muy fuerte que tenía. Profesionalmente soy arquitecta técnica y tenía una vida de éxito profesional. Vivía con mi novio en ese momento, vivía de espaldas a la fe. Desde los 13 años yo me alejé de la iglesia. Había sido catequizada como niña y a los 13 años tenía mis primeros pasitos en Cáritas, pero enseguida las relaciones de novios pues empezaron a tirar de mí y me alejé completamente. Cuando tenía 28 años tuve una crisis muy fuerte, porque es la primera vez que aconteció la muerte en mi familia. Falleció mi abuela paterna, que el Señor la tenga en su gloria. Y fue un momento en el que algo que yo temía tanto, que era la muerte, se me vino de frente. Yo tenía un tremendo estrés profesional. En ese momento la construcción estaba en pleno auge. Yo era jefa de obra de una constructora. Económicamente, pues lo tenía aparentemente todo. Vivía con mi novio, alguien que me quería, tenía una vida profesional de éxito. Pero de repente la muerte me puso enfrente de decir, o sea, la vida es, me levanto por las mañanas, voy a trabajar, gano un sueldo para pagar la hipoteca de la casa que tengo, para tener un coche, para salir los fines de semana, irme 15 días de vacaciones en verano, para que cuando llegue los 85 años me muera. Era la segunda vez que yo caía en una depresión. La primera la tuve con 21 años, ante un fracaso emocional bastante fuerte. Pero en ese momento yo no quería tomarme ansiolíticos y ya está. Yo quería saber qué estaba pasando en mi vida, por qué yo me sentía así. Porque esa sensación de vacío profundo, de melancolía, de que yo había conseguido todo aquello que me decían que me daría la felicidad. Y no era verdad. Yo me sentía vacía y no entendía el porqué. En ese momento una persona muy cercana a mi vida me ofreció ir a unos cursos de meditación, de yoga. La iglesia ni siquiera estaba entre mis opciones. Fui a esos cursos de meditación de una escuela hinduista. Ese curso se suspendió ese mismo día porque era el 11 de marzo. Parecía tristemente, ¿no? O sea, como que algo era, esto no es por aquí, pero bueno, un pasito más allá. A la semana estaba haciendo unos seminarios que venían de Estados Unidos, del mundo del coaching también, y me adentré muchísimo en esos grupos con un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y además yo me casaba en ese año. Teníamos prevista la boda para el 14 de junio, pero un mes antes de la boda el que iba a ser mi marido tuvo un accidente, cayó desde 5 metros de altura, se aplastó una vértebra, y yo tuve también un accidente esquiando y me fracturé el coxis. Tuvimos que suspender la boda. Todo era muy accidentado, era literalmente mi vida así, era deportes de riesgo, ¿no? Y una vida accidentada. Paramos la boda, aunque el tren estaba puesto en marcha, porque las invitaciones estaban repartidas. Yo tenía una crisis importante, no fui capaz de parar la boda, me casé. Luego el Señor me ha enseñado que con sus sacramentos no se juega. Lo que no fui capaz de parar en el momento de mi boda, lo paré 4 meses después, me divorcié, porque no podía unirme a esa persona. O sea, sentí que cuando el sacramento entró en mi vida, aunque yo no tenía ninguna experiencia viva de Jesucristo, todo saltó por los aires, porque lo que no es verdad el Señor no lo puede bendecir. Yo no conté con Dios para elegir a esa persona y evidentemente aquella unión no podía realizarse. Hoy está mi nulidad matrimonial en camino, espero que al final la Iglesia se pronuncie, pero acepto la voluntad de Dios en lo que Él considere. Después de aquello, la crisis personal y familiar fue enorme, ¿no? O sea, yo emprendí una huida de mí misma, de mi familia, de mi entorno. Me refugié en el mundo de la New Age. Profesionalmente me metí en el mundo del Feng Shui, todo lo que tenía que ver con el tema energético. Me interesaba mucho. Y en esa espiral que es la New Age, en la que uno se va metiendo entre cursos de yoga, yo manejaba también los evangelios. Tuve un acercamiento con la palabra de Jesús, porque desde muy niña yo había aprendido a ir al Cristo de la Misericordia, aunque fuese a pedirle las cosas que yo quería que sucedieran en mi vida o la protección que yo tenía. Y bueno, pues en ese momento me invitan a ir a hacer el Camino de Santiago. Para mí, Santiago siempre era muy importante, porque mi madre siempre decía que yo fui una gracia de Dios, que yo no tenía que haber nacido, que era imposible, pero ella estaba de vacaciones en Galicia y se lo pidió muy fuerte a Santiago. Y ella dice que yo nací. Entonces, cuando a mí, esa misma persona que me había llevado a los seminarios de yoga me dijo, Milagros, vete a hacer el Camino de Santiago. En ese verano del 2006 yo me puse en camino y me fui sola a hacer el camino. Nada más empezar el Camino de Santiago, se me metió una piedrecita en el zapato y me tuve que separar del camino a quitarme la piedrecita. Y había una pequeña capilla donde me retiré para quitarme el zapato y había un cartel enorme que ponía, el maestro está aquí y te llama.
Yo leí aquellas palabras y resonaban profundamente en mi corazón. Había una sensación de que yo no estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería que yo hiciera. Estuve 40 minutos llorando allí, pero yo no sabía qué estaba pasando. Ya me había divorciado, era ¿por qué me llamas ahora? ¿No? Yo me sentía pecadora, me sentía que todo era un caos, que mi vida nadie la comprendía, y profesionalmente pues estaba también, harta de estar estresada, ¿no? Hice el camino y al volver del camino me invitaron a hacer unos cursos de Reiki y yo pues todo lo manejaba así, no había discernimiento, por qué sí o por qué no. Oye, pues tema energético, curar con las manos. Pues nada, hice el curso de Reiki, eso ya fue el colmo, es decir, me desestabilicé absolutamente psicológicamente y el Señor aconteció con mucha fuerza para protegerme de ese tipo de experiencias. Además empezaron a acontecer cosas muy extrañas, me encontré con el mundo sobrenatural, yo no sabía ni siquiera manejarlo, pero no nos daría para seguir hablando de todo esto. Y cuando yo iba con ese grupo de Reiki, yo me iba, en las vacaciones del Puente del Pilar, me iba a Navarra a compartir con ellos 5 días, aunque yo iba sola en mi coche. Cuando iba por la Nacional 1, en el kilómetro 200 me entró un sueño tremendo y no podía seguir conduciendo. Total que de repente vi un cartel que ponía Lerma. Yo no conocía a Lerma, ni sabía que allí había 5 conventos ni nada parecido. A mí me sonó aquello a duerma, que era lo que yo sentía. Estaba cansada y no podía moverme, ¿no? Y era, total, que me metí al pueblo, aparqué el coche, lo que luego supe que era el convento de las dominicas. Benditas sean, que sé que están por aquí también evangelizando. Paré el coche y me eché a dormir. Me di una vueltecita por el pueblo y cuando ya me iba a ir para coger el coche otra vez, pues de repente vi las puertas de la iglesia abierta y sentí una llamada a entrar, ¿no? Había empezado a sentir esos impulsos, ¿no? Que a veces te lleva a seguir el camino. Luego también he aprendido que el demonio también, como los conoce, pues los puede utilizar, ¿no? Saber discernir cuándo es el espíritu de verdad y cuándo es el espíritu del mal, pues es muy importante el discernimiento de espíritu, pero eso lo he aprendido luego después. Bueno, en aquel momento entré en la iglesia, estaba vacía completamente, había una luz preciosa, me puse allí de rodillas. Yo le pedía al Señor, ¿no? Yo pedía a Dios, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y de repente empezaron a salir todas las monjas vestidas de blanco, me parecían como ángeles salidos del cielo y se pusieron todas a cantar. Yo no paraba de llorar porque emocionalmente estaba rota, psicológicamente medio loca. La verdad es que era decir, no entiendo nada qué está pasando. Y en ese momento le pedí a Dios que por favor me diera una señal, me dijera algo, qué quería de mí. Enseguida una monja, a los 30 segundos, creo que lo pasaron, me llamó y me dijo, ven. Luego me dijo que sentí una voz internamente que la estaba diciendo, llámala. Yo nunca llegué a Navarra con aquel grupo de Reiki, me quedé los 8 días haciendo experiencia con ellas. Enseguida que yo estuve hablando con ellas allí, durante aquellos 8 días que estuve rezando con ellas, se dieron cuenta que estaba metida en la New Age, que estaba metida en todas esas extrañas filosofías, siguiendo esos caminos esotéricos. Me avisaron de todos los peligros que esto suponía para mi vida. En aquel momento tiré como 8 o 9 libros que yo llevaba. Pero enseguida, bueno, pues me dijeron de tramitar la nulidad matrimonial. En aquel momento era como, aquello me parecía como cosas de famosos, ¿no? Como aquello no era para mí, nulidad matrimonial, pero ¿qué me estáis diciendo? ¿No? Ni siquiera para mí quizás tenía una importancia, ¿no? Y bueno, pues me fui de allí y enseguida el trabajo volvió a acontecer en mi vida y me enviaron a Marruecos a trabajar. Estuve 1 año trabajando en Marruecos, me interesaba por todo tipo de religiones, me interesó el Corán, me compré el Corán, practicaba meditación budista, yo intentaba como combinarlo todo, ¿no? Pero en el fondo siempre, leía el Corán y me encontraba con Jesús y con la Virgen María, ¿no? En el budismo siempre había una visión para mí de Jesús y yo buscaba su verdad, buscaba su palabra. Había en mí mucho rechazo también a la Iglesia Católica, mi propio pecado lo proyectaba en la Iglesia y yo era de las que estaba buscando continuamente dónde estaba el pecado y el fallo de la Iglesia, ¿no? Bueno, Marruecos fue encontrarme con mi desierto personal, ¿no? Me volví a encontrar con lo mismo, toqué un techo profesional, ¿y ahora qué? Me tomé 1 año sabático cuando volví a España porque no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Y en ese momento, pues apareció en mi vida una secta pseudocristiana. Se llama Un Curso de Milagros. Sé que hay gente cristiana que cree que es compatible con la Iglesia Católica, utiliza las enseñanzas de Jesucristo, pero es pensamiento gnóstico. Y el sentimiento y la necesidad de pertenencia me hizo a que yo me implicara en esta secta durante 5 años. Dejé mi profesión, dejé la arquitectura, dejé a mi familia, formamos una comunidad, me fui a vivir a Arenas de San Pedro con ellos, me formé como maestra del Curso de Milagros. Y la gente se venía a vivir con nosotros. Era curioso que siempre aparecía gente católica, como me acuerdo que alguien de la Legión de María también estaba dentro de los cursos que yo tenía, un chico que había tenido también una mala experiencia.
mucha gente divorciada, mucha gente homosexual también, pero el curso, que desde luego el maligno, si te quiere engañar, sabe muy bien mezclar la verdad con la mentira. Y eso es lo que hace el curso, ¿no? Utiliza partes de verdad y no sabes dónde está el veneno, dónde está la mentira. A mí me ha costado 5 años darme cuenta de que aquello era mentira. Yo aposté por ese curso, vivía en esa fraternidad, pero empecé a ver muchas irregularidades y una vez más, en el Puente del Pilar del año 2012, invoqué a la Virgen María, era mi gran olvidada siempre. Yo siempre seguía a Cristo, quizás porque mi profesión siempre había sido más masculina, ¿no? Para mí siempre era Cristo, el Señor, pero la Virgen estaba olvidada en mi vida. Pero yo tenía una conversación muy importante con el que iba a ser mi maestro, por esas irregularidades que empezaba a ver en la comunidad. Invoqué a María y la dije que por favor que me ayudara. Después de aquella conversación me echaron de la comunidad en la que yo vivía, me negaron seguir perteneciendo a la asociación que habíamos creado, pero durante un tiempo quise seguir manteniéndome allí, yo seguía creyendo en las enseñanzas del curso. Llegaron las Navidades de ese año 2012-2013 y volví a casa como el hijo pródigo, no podía más, me había arruinado, lo había perdido todo. Esos años estuve viviendo con 85.000 euros que yo saqué de la venta de mi casa y me daba cuenta de que aquello no funcionaba. En casa me recogieron y estaba enferma, metida en cama, me enfermé durante 10 días. Y estando metida en cama, de repente me vi rezando el Padre Nuestro, cosa que hacía muchos años que yo no hacía, porque el curso de milagros te adoctrinaba contra la Iglesia Católica, ¿no? Y de repente me vi rezando el segundo Padre Nuestro, me levanté de la cama y me puse de rodillas a pedirle a Jesús que por favor que me ayudara. Y en ese momento salí de mi habitación y sonó la puerta de mi casa, llamaron al timbre y sentí muy fuerte en mi corazón, abre ahí algo para ti, mis pies se detuvieron, no podía moverme, mi padre se adelantó y fue él el que abrió la puerta y enseguida le dije, dame, sé que es para mí. Y vi catequesis para jóvenes y adultos, camino neocatecumenal. Aquello yo no me lo podía creer, lo primero que dije fue, ¿Iglesia Católica? No me lo puedo creer. Bueno, yo era tan tozuda y tan cabezota, porque la New Age si algo hace es que te aumenta mucho el ego espiritual y la soberbia, es como, no puede ser. Aunque sentía que debía de ir. Y mi hermano, de otra manera, apareció en otra parroquia, en las mismas catequesis. Me llamó por teléfono el miércoles y me dijo, Milagros, he estado en unas catequesis y no he hecho nada más que acordarme de ti. Siento que tienes que ir. Le dije, no te preocupes, ya es la segunda vez que siento que Dios me dice que tengo que ir a esas catequesis. Voy a ir, o sea. Total que, bueno, yo iba allí, pero así con los brazos cruzados, como diciendo, bueno, a ver qué me van a contar, quizás puedo ir aprendiendo algo, pero yo iba con mi curso de milagros todavía, creyendo que iba a ser compatible, ¿no? Y que de verdad el mensaje de Jesús estaba en el curso. Enseguida empecé a venir aquí a la adoración del Santísimo, en la capilla de este santuario. Y ahí encontré una persona que en Estados Unidos había conocido el curso. Yo la pregunté por él, no sé por qué sentí ese día, pregúntala. Y me dijo, Milagros, sal de ahí. Eso es mentira, lo conocí en Estados Unidos. Yo estaba a 3 días de dar una conferencia en uno de los mayores centros de difusión de la New Age aquí en Madrid. Y era la primera vez que yo había titulado la conferencia El mensaje de Jesús en un curso de milagros. Fue la primera vez que puse al Señor por delante del curso. Bueno, aquella charla nunca se hizo. Ni siquiera se llegaron a publicar. Yo pagué por la sala, pagué por difundir las enseñanzas en revistas. No se publicaron los anuncios, no se difundió aquella conferencia. Me enteré después, aunque yo 3 días antes de la conferencia había decidido que el curso era mentira, que había sido engañada, que lo había perdido todo y que tenía que volver a empezar. Pero sentí algo muy fuerte en mi corazón, sentía al Señor como esa ovejita que ha cogido entre sus brazos, ¿no? Y es que dice, eres mía. Era la Cuaresma del año 2013. Recuerdo aquel miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Todo fue un camino, estuve 6 meses convaleciente psicológicamente, no podía trabajar. La herida del engaño era muy fuerte, yo no tenía capacidad de discernir lo que era verdad de lo que era mentira. Pero sentí un día un mensaje en Radio María, es Eucaristía diaria, agárrate a mi palabra, y así fue. Hubo un camino muy bonito de reconciliarme, y nunca mejor dicho, la primera confesión que realicé a través de las catequesis del camino. Aquel día la Virgen María, porque el sacerdote donde se puso a confesarme estaba allí debajo, estuvo 45 minutos conmigo y sentí claramente cuando me iba de aquella iglesia, algo me hizo mirar para atrás y solo quedaba iluminado el cuadro de la Divina Misericordia. Siempre he sentido que el Señor me hace guiños donde sabe que está Él. Y a partir de ahí me apasioné y me enamoré
porque eso siempre ha estado en mi corazón, ¿no? Pero encontrarle en un camino claro como el que siento en este momento en la Iglesia. Estoy siendo reconstruida por esta madre que es la Iglesia, retomé mi profesión enseguida, mi sacerdote, bendito sea también, don Manuel Alicea, que tanto me ha acompañado en este camino, y tantos otros sacerdotes que han hecho oración de liberación por mí, porque la tuve que necesitar por los caminos esotéricos que había llevado, y bueno, siguen haciendo intercesión por mí para curar heridas y para que de verdad la obra de Dios se haga en mí, como Él quiera. He retomado mi profesión, me siento en casa, siento pasión por evangelizar y por hablar del Señor. Enseguida las catequesis del camino me llevaron a evangelizar en las calles y yo sentía el miedo, pero sentí que igual que alguien había ido a llamar a mi puerta, yo tenía que hacer lo mismo, necesitaba devolverle al Señor lo que Él había hecho por mí. Y bueno, pues me vi dando testimonio, como ahora mismo estoy aquí haciendo, en medio de las plazas, 5 meses solamente después de mi conversión. Empecé a meterme en los grupos de evangelización de la diócesis porque siento su amor, siento la manera en la que Él está, en la que estoy siempre ahí en su corazón y Él me está ayudando en medio de mi debilidad, en medio de mi pequeñez, en medio de mis pecados, en medio de mis traumas, pero le siento tan cerca y con mucha fuerza, ¿no? O sea, amándome, cuidándome, restaurándome y bueno, pues así lo quiero compartir, ¿no? Porque solamente es obra suya y es lo único por lo que merece la pena. O sea, esa búsqueda tan profunda, siento que ahora mismo la he encontrado, amo esta casa, me siento entre hermanos y siento que encontré la verdad que un día buscaba y que a Cristo no se le encuentra fuera de la Iglesia y que el demonio es capaz de hacerse pasar por el mismísimo Señor para engañar a muchos. Yo hoy ofrezco esta charla por todos los hermanos que sé que están buscándole y están por caminos equivocados y que por lo menos ahora mismo tienen a alguien que reza por ellos y que igual que el Señor un día me rescató a mí, espero que lo haga también con ellos. No estoy solo.